Vamos a leer el versículo 17, Romanos 10 y verso 17. Amén. Yo voy a contar a 3 y ustedes lo leen, por favor. Vamos a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y luego leeremos la traducción Reina Valera 2015. Así que vamos a leer la primera parte. En la pantalla está la traducción, Nueva Traducción Viviente. Voy a contar a 3 para que usted lo lea esta mañana. 1, 2 y 3. Amén. La otra versión, la Reina Valera 2015, dice: por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque podemos abrir tu palabra en este lugar. Oramos para que vengan respuestas a nuestra vida, Señor, a través de esta palabra del púlpito que vamos a compartir en este momento. Y que tu evangelio, Señor, traiga esas respuestas a nuestras vidas. Si hay, Señor, alguna situación de incertidumbre, de falta de fe, de problemas, de necesidades, de circunstancias, de dudas, Señor, acerca de el evangelio que tú dejaste para nosotros, te pedimos que tu palabra y tu Santo Espíritu nos guíen con la gracia, la revelación, la sabiduría y el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, hoy que venimos a recibir esta palabra, Padre. Oramos todo en el poderoso nombre de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar esta mañana acerca de la fe. La gente dice tener fe. La gente dice creer en Dios y argumenta que ellos tienen la fe correcta y así lo creen genuinamente. Pero para entender cuál es la fe correcta, de la cual la palabra de Dios nos habla, tenemos que ir a la palabra de Dios. No es una fe de acuerdo a mis argumentos. No es una fe de acuerdo a mis criterios humanos. No es una fe ni siquiera de acuerdo a mi religión. No, es que la fe verdadera, la fe correcta, solo viene de Dios. Y Dios dejó su palabra para que pudiésemos entender qué significa tener esta fe correcta o esta fe verdadera. Y cuando revisamos en la Biblia nos damos cuenta que esta fe verdadera solamente puede venir a través de la revelación de Jesús como el Cristo. Y no puede venir de otra manera. Se pueden tener creencias y la gente tiene muchas creencias. Y algunas creencias son muy profundas y otras son muy ridículas. En realidad, la gente cree cualquier cosa y llega a creer cualquier cosa que le dicen, pero no escudriña la Biblia, no escudriña la palabra de Dios para verificar si eso que le están diciendo es correcto o es incorrecto. Sencillamente lo reciben y lo creen porque el pastor lo dice, porque el apóstol lo dijo o porque alguien más se los comentó. Pero vayamos a la Biblia y empecemos leyendo Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír. La fe viene por oír. ¿Por qué viene la fe? Por oír. Y dice la Nueva Traducción Viviente, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Es decir, por oír el evangelio. Es decir, por oír la palabra de Dios. Es decir, por oír lo que Dios dijo en su palabra. Por eso viene la fe. La otra versión dice: por esto la fe es por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Así que no se puede tener fe fuera de la revelación de Jesús como el Cristo. Yo no puedo tener una fe verdadera si no puedo
en el griego significa realmente no solo el hecho de escuchar, significa de creer y obedecer lo que se ha escuchado. Así que el oír en la Biblia implica tres cosas: escuchar, creer y obedecer. Son tres cosas lo que esta palabra oír significa desde el griego. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y no todos tenían oídos? Claro que sí, pero no todos oían. Es que podían escuchar, pero no podían creer ni obedecer lo que Él les estaba enseñando. ¿Y qué era lo que Él les estaba enseñando? Una sola cosa: que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que Él era el ungido en aquel que tenían que creer. Sin embargo, la gente, aunque podía escuchar este mensaje, no podía creer ni obedecer el pacto que Dios les estaba otorgando. Entonces, la verdadera fe viene a través de este oír, que es una revelación. No es algo humano, es algo que viene de Dios, es algo que solamente Dios lo puede dar. Por eso a algunos les abrieron los oídos para que pudiesen tener esta revelación y que en realidad pudiesen oír para poder creer y obedecer esta buena noticia. Porque por la buena noticia, por el evangelio, es que viene el oír. Y entonces se genera la fe correcta, la fe verdadera. Jesús mismo en Lucas 18 y versículo 8 hizo una pregunta antes de irse. Y Él dijo lo siguiente en Lucas 18:8: les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Cuando Cristo regrese, ¿a cuántas personas va a encontrar con esta fe correcta, con esta fe verdadera, con esta fe de la Biblia? ¿Cuál fe? La de creer que Jesús es el Cristo. Entonces Jesús está preguntando: cuando yo venga, cuando yo regrese, ¿a cuántos voy a encontrar con esta fe en la tierra? Es que Él se estaba dando cuenta que la gente no podía creer que Él era el enviado de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Incluso aquellos que debían conocer la ley, aquellos que debían conocer el Tanaj, el Antiguo Testamento, las Escrituras, los fariseos, los saduceos, ellos no podían creer, aunque ellos sabían que iba a venir un Mesías, aunque ellos creían que tendría que venir un Mesías, aunque ellos esperaban que llegara el Mesías, ellos tampoco pudieron creer que ese que estaba frente a ellos era el Mesías, el Cristo prometido. No pudieron creer en Él. Por eso Él pregunta: ¿a cuántas personas con fe encontrará el Hijo de Dios cuando regrese? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿En qué cree la gente que va a las iglesias? ¿O en qué cree usted que viene a esta iglesia? ¿En qué está creyendo la gente? Tenemos que preguntarnos. Aquellos que dicen ser creyentes en Dios, aquellos que dicen creer en la Biblia, aquellos que dicen que van a la iglesia a darle el culto a Dios el domingo, ¿en qué están creyendo? Si hacemos una breve revisión rápida, esto es rápido porque encontraríamos muchas cosas más en lo cual la gente de hoy está creyendo. Pero las principales tendencias de fe que dice la iglesia tener, y digo tendencias porque van cambiando, y cambian de un lugar a otro lugar, y cambian de una época a otra época. Por ejemplo, ahora que viene el fin de año, también cambian esas tendencias. La gente se pone más melancólica en las iglesias, ¿verdad? Y entonces, le voy a hablar al hermano que no le he hablado todo el año, porque ya viene Navidad. Y tienen creencias de ese tipo, ¿verdad? Y ellos dicen: es que debo practicar mi fe y ya no debo ser así, entonces tengo que cambiar. Y entonces creen que esa es la fe correcta.
Pero miremos rápidamente algunas cosas. Por ejemplo, la gente hoy cree que Dios tiene que hacer las obras de poder para ellos, y que Dios los tiene que sanar, que Dios los tiene que ayudar, que Dios los tiene que sacar de ese problema que tienen. Obras de poder, milagros, sanidades, portentos, maravillas, señales. Y creen que si eso no se muestra en sus vidas, entonces creen que Dios los está abandonando. Y entonces dicen: ya no voy a la iglesia porque Dios no me sanó. Ya no voy a la iglesia porque Dios no me dio un nuevo negocio. O ya no voy a la iglesia porque Dios no me proveyó. Obras de poder. Y creen que eso es el evangelio. Van a la iglesia para que sucedan obras de poder en su vida. Otra cosa que yo he visto es que la gente de hoy cree mucho en las palabras proféticas de los hombres. Y les encanta que les profeticen. Y a mí me gustaba también antes profetizar. Bueno, pero si a usted le gusta, yo le puedo profetizar. No es difícil para mí hacerlo, pero seguro que lo voy a hacer en mi carne. Y que se cumpla no le aseguro nada, ¿verdad? Pero a la gente le gusta que le profeticen y que le digan: hoy sí te vas a levantar. Aquí dice el Señor, miro cielos abiertos sobre tu cabeza. Y lo que pasa es que ya no tiene pelo, ¿verdad? Entonces, están contentos porque hay cielos abiertos. Es que los cielos están abiertos si tienes el evangelio. Amén. Y si no, están cerrados, manito. Pero si tienes el evangelio, están abiertos. Amén. Así que lo que necesitas es el evangelio. Aunque nadie te diga que hay cielos abiertos sobre tu cabeza. Si tienes a Cristo, tienes cielos abiertos. Entonces la gente se emociona por todas estas palabras proféticas de hombres que incluso van a sus casas. Pero no van porque quieran darle una bendición verdadera. Van por la ofrenda que usted les da. Visitan ministerio, pero buscando también la ofrenda que les van a dar. Incluso algunos hasta tienen tarifas para predicar. Pero el evangelio no se vende. El evangelio es la buena noticia de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero revisemos más. Hay actos proféticos también. Y se hacen actos proféticos para que la gente pueda creer. A mí una vez me agarró un grupo de aquí y me dijo, me llevó allá, mira, y me sentó en una silla. Y yo vi que jalaron un balde de agua, de esos de pintura de 5 galones. Y traían un gran balde de agua, ¿no? Y lo pusieron frente a mí. Y se paró una de esas personas y me dijo, así dice el Señor, es necesario que te bañemos con esta agua. Y 2 agarran el tambo de agua y me lo echan encima ayer, ¿no? Y yo no dije nada de lo peor. Entonces hay actos proféticos que la gente hace creyendo que con eso van a quedar limpios. Y yo personalmente dije, bueno, tal vez el Señor los está guiando, ¿verdad? No me bañé hoy. Tal vez el Señor los está guiando, ¿verdad? Y entonces me echaron el agua. Entonces ahora dice el Señor, usted está limpio delante de Él. Yo me sentí, ahora estoy limpio. Pero ¿sería verdad eso? Hay muchos actos proféticos. Incluso algunos rayan en lo esotérico, de las tinieblas, y se practican dentro de las iglesias. También algunos más están creyendo en la religión que profesan, en la religión que tienen, en la que creen. Algunos tienen una religión denominacional y entonces mantienen su postura denominacional y esa es la única verdad y eso es lo único, lo que diga el fulano, lo que diga el sultano, lo que diga el sistema, lo que diga la doctrina, lo que diga el libro negro. O sea, todo está encima de la Biblia es secundaria y se anteponen criterios humanos en medio de las religiones. Y el ser humano cree que eso es la fe correcta. Algunos más argumentan que porque han estudiado teología,
Y conozco muchos pastores en Guatemala que estudian un subachillerato en teología y ya cuando usted los llega a visitar, a ellos ya estudiaron teología. Y a ellos lo saben todo, porque estudiaron su bachillerato en teología. Es increíble, pero así se ponen los pastores. Y entonces creen que el conocimiento teológico es lo que necesitan para tener la fe correcta. Otros más creen que esforzándose, haciendo buenas obras, haciendo esto, haciendo lo otro, entonces van a estar con Dios y con el Evangelio. Algunos más creen en supersticiones. Hay muchas supersticiones, muchas dentro de la iglesia hoy. El domingo pasado yo le contaba de un ministro que dice que él es Melquisedec. Y entonces él se para y dice: si yo quisiera fulminarlos a ustedes, solo me tendría que quitar los lentes. Y los termino fulminando. Así creen los pastores hoy que están predicando la Biblia. Creen que tienen el poder del anillo y Grace God. A eso se ha llegado a creer que es el Evangelio, hermano. Así tan mal estamos. Han llegado ministros a creer supersticiones. Hollywood ha invadido la iglesia. Se predican películas en lugar de predicar el Evangelio. Se predica la Matrix desde el Evangelio. Hermano, de verdad, ¿qué tan grave es este problema? Algunos más creen que como hay que proclamar, hay que declarar, entonces empiezan a declarar, empiezan a proclamar. Una hermana de aquí, hermano, un día me trajo como 11 hojas y me dijo: pastor, yo quiero que usted revise cada una de estas oraciones que yo hago desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Leo las 11 hojas todos los días de 4 a 6 de la mañana. Y yo quiero que usted me las revise para que me diga si las sigo leyendo o ya no las sigo leyendo. Cuando yo empecé, oración por los hijos, oración por el amanecer, oración por el atardecer, oración por así, oración para cada cosa. ¿Y cómo las consiguió? Me las dieron. Eran hojas impresas donde ella, en lugar de orar y tener comunión con el Espíritu Santo, con el Evangelio y con Dios mismo, ella se ponía a repetir oraciones escritas. ¿Será esto el Evangelio? ¿Será esto proclamar y declarar el Evangelio que Dios dejó en su palabra? Pero esto es solamente un análisis rápido de lo que está pasando en la iglesia de hoy. Y si siguiésemos escarbando, encontraríamos muchas cosas más graves que usted terminaría asustado esta mañana. Pero ¿por qué se da todo esto? Es que hay un problema. El ser humano está separado de Dios. El ser humano quedó separado de Dios y entonces necesita encontrarse con Dios de manera urgente. De manera urgente. Todos los días necesitamos encontrarnos con Dios urgentemente, todos los días. El Evangelio no es algo que yo ya aprendí, no es algo que yo ya acepté. No, el Evangelio se vive todos los días de nuestra vida y se necesita urgentemente todos los días de nuestra vida. El ser humano en esta carne se encuentra separado de Dios. Por eso necesito creer todos los días este Evangelio. Usted necesita creer todos los días este Evangelio. Su familia necesita creer todos los días este Evangelio. No es que lo necesite un día a la semana, no es que lo vaya a necesitar un año en toda su vida, no, es que el Evangelio es todos los días entrando esa revelación del Evangelio en mi vida. Y el Evangelio trata de Jesús como el Cristo. Entonces, el ser humano ha inventado un montón de cosas para poder resolver este problema de la separación de Dios. Y han creado eventos para resolver el problema de estar separado de Dios. Incluso nosotros antes hacíamos los famosos encuentros, ¿verdad?
Y pagábamos para que la gente fuera a su encuentro, porque se van a encontrar con Dios. Iban 3 días y venían muy conmocionados. Unos lloraban, otros decían que se iban a reconciliar con la esposa, otros decían que tenían que pedirle perdón a su familia. O sea, habían muchas reacciones, mucha emoción, mucho sentimiento. Pareciera que era la obra de Dios y que esto en realidad iba a suceder. Pero el encuentro duraba una semana después y empezaban otra vez los problemas. Y entonces una semana después los hermanos querían ir a un segundo encuentro. Y preguntaban, ¿y no hay un reencuentro, no? ¿Verdad? Y le decíamos, ¿usted ya fue? Sí, ya fui. Entonces usted ya no puede ir a otro porque ya fue a uno. Entonces iban a otra iglesia. Es que en aquella iglesia sí hay. Allá sí me aceptan porque aquí ya fui. ¿No? Entonces se iban a la otra iglesia. Y algunos andaban de encuentro en encuentro, ¿no? Sí. Pero ¿cambió su vida? No. En realidad podemos ver que se pueden hacer eventos religiosos, se pueden hacer muchas cosas, pero si no tenemos claro el evangelio, todo esto no sirve de nada. De nada. Sencillamente es que este es el problema espiritual que todas las personas tienen que entender y tienen que resolver en su vida. Y no se resuelve de un día para otro. Esto se resuelve creyendo continuamente que Jesús es el Cristo. Porque para encontrarse con Dios no necesitas un encuentro. Para encontrarte con Dios no necesitas un retiro. Para encontrarte con Dios necesitas tener la fe correcta de la cual habla la Biblia. Y esa fe correcta trata de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que si te puedes aferrar a esta fe, si puedes creer esta verdad, entonces en realidad te has encontrado con Dios y puedes trascender cualquier cosa de esa vida. La fe viene de Dios, no viene de mí. La fe no la produzco yo. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. Porque eso es algo que yo no puedo aumentar en mi vida. Yo puedo leer más la Biblia, yo puedo orar más, yo puedo ayunar más, pero eso no va a aumentar mi fe. Es que la fe la da Dios. La fe viene de Dios y tiene su fundamento en una sola cosa, en la obra de Jesús como el Cristo. Esta es la fe correcta. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Esto no viene de ustedes. Esto no lo pueden generar ustedes. Esto no lo pueden producir ustedes. Esto no lo pueden adquirir ustedes. Esto no lo van a hacer crecer ustedes. Esto lo da Dios. Y dice que es el regalo de Dios. Es el don de Dios, dice otra versión. Es un regalo, es un don que Dios te da, el poder tener fe. Porque la fe viene de Dios. Amén. Así que si este año le va a pedir más fe a Dios, pídaselo directamente a Él. No pretenda lograrlo usted, porque usted no ha podido durante toda su vida. Por eso a quien tenemos que pedirle fe es a Él. Amén. Hebreos 12:2 dice que fijemos la mirada en alguien, que pongamos la mirada en alguien, que pongamos nuestra mirada en Él, no en otra cosa. Fijemos nuestra mirada en Él, solamente en Él. O sea, toda nuestra fe debe estar en Él, no en nadie más. Por favor, no crea en los hombres. Por favor, no crea en los hombres. Yo un día no voy a estar. No crea en los hombres. Crea en Él. Ponga su mirada en Él. Mire la cruz y la resurrección. Mire el evangelio. Mire eso. No mire otra cosa. Fijemos nuestra mirada. Pongamos nuestra mirada. Estemos atentos a Él.
Él es el Evangelio. Y dice que nuestra mirada debe estar fijada, nuestra mirada debe estar puesta, nuestra mirada debe estar en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿En quién debe estar tu fe? Jesús, el autor y el consumador de la fe. En algunos lugares se enseña que el padre de la fe es Abraham. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un autor y hay un consumador de la fe, y ese es Cristo. Así que si hay un padre de la fe, es nuestro Padre celestial. Él es el autor, Él es el consumador. Él dio origen a la fe y Él la va a consumar. Por eso Él es el principio y Él es el final. Es que en Él está todo. Fijemos la mirada en Él, no en otra cosa. Por favor, pregúntese, ¿estoy yo poniendo mi mirada en Él o en otra cosa? Entonces el contenido de la fe verdadera es el mensaje de la Biblia. Y cuando leemos cuál es el propósito por el cual Dios dejó la Biblia, en Juan 20:31, nos damos cuenta que es un solo propósito. Y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer tengáis vida en su nombre. Esta es la fe verdadera. Esta es la fe correcta. Para esto se escribió todo el mensaje de la Biblia. Es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso primera de Juan 5, versos 4 y 5 dice: ¿y cuál es la fe que vence al mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la fe que vence al mundo. No es otra fe, es esta fe. Es fijar la mirada entonces en el autor, en el consumador de la fe, y su obra en la cruz y la resurrección. Entonces el fundamento de la fe verdadera está en una sola obra, en Jesús como el Cristo, no en otra cosa. Es que Él es Dios, es el Hijo de Dios. El fundamento de la fe no está en lo que yo haga, en lo que yo pueda hacer. El fundamento de la fe no es si oro más, o si leo más, o si ayuno más. No, el fundamento de la fe está en creer en la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Este es el contenido de la fe. Entonces, si podemos llegar a recibir esta fe, si el oír se produce en nosotros y entonces viene la revelación de esta buena noticia, entonces todo está resuelto en esa buena noticia. Todo se resuelve en Jesús como el Cristo. Todo se resume en Él. El apóstol Pablo en Romanos 8, verso 35, 37 al 39 dijo de esta manera. Hizo algunas preguntas diciendo: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que hay algo que me pueda separar del amor de Cristo? Pero Pablo lo está diciendo en relación a la fe verdadera, en relación a tener la fe correcta. Si yo tengo la fe correcta, si yo creo que Jesús es de Cristo, si tengo esa fe verdadera, esa fe correcta, entonces, ¿será que hay algo que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no me ama si tengo problemas o aflicciones? O si soy perseguido, o estoy pasando hambre, o estoy en la miseria, o estoy en peligro, o bajo amenaza de muerte. ¿Será que eso me puede separar? ¿Será que si yo no tengo para comer hoy, eso me puede separar del amor de Cristo? O si tengo mucho, o me están persiguiendo, o tengo tribulación, o tengo una enfermedad, ¿será que eso me puede separar del amor de Cristo? Verso 37. Claro que no. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, a pesar de todas estas adversidades, nuestra victoria es absoluta por medio
de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Cómo es posible esto? Solo a través de la fe correcta, a través de la fe de la cual habla la Biblia. Y dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni mis propios temores de hoy, ni mis propias preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. Y Pablo concluye diciendo, de hecho, nada, absolutamente nada en toda la creación podrá jamás, nunca separarnos del amor de Dios que fue revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es el Evangelio, el amor de Dios revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tenemos esta revelación, si tenemos este amor, entonces nada nos puede separar del amor de Dios. Tener el Evangelio significa que te encontraste con Dios. Tener el Evangelio significa que Dios está contigo. Aunque se levanten contra ti, no prevalecerán, porque el grande, el todopoderoso está contigo. Si tan solo puedes creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso decimos que Jesús es el Cristo.